Hola, ¿cómo están ustedes, mis YouTubers? Aquí nuevamente, otra vez más, tu amiguita Sharito Sharash. Sí, mire que yo, así como pensando acá, ¿alguien me podría decir qué saca la gente con vivir tu vida? Déjame hablarlo en todo lo colombiano, a ver. Entonces usted dígame, paisa, ¿qué es lo que saca a la gente como meterse en su vida o qué? ¿Andan mamando gallo o qué? O sea, como que no pueden vivir su vida propia y pretenden como que, pues como yo no quiero que sepan de lo mío, pues voy a hablarle del otro. Y además otra cosita, que saca a la gente como que alareando de lo que tienen para después andar pelados y decir, ya me jodí. Aprendan a cosica usted. Si usted siempre anda pelado, pues ¿qué pasa? Siempre anda pelado. Pero si usted siempre anda con dinerico, pues santo y bueno también, siempre anda con dinerico. Pero por favor, por amor a Dios, hágame un favorcico a mí y a usted también, porque cae en ridículo cada vez. No ronque de lo que no tiene, porque usted no vive así. Y de ahí sale una cancioncica. Por favor, recíclese, autoanalícese. No ronque de lo que no tiene. Porque hoy está feliz y hoy tiene, y voy a roncar como si estuviera que esto me dura para todo el año. Es que esto es en serio. Mira, no sea pendejo. Es que voy a roncar como que esto me duró, me pegué la loto y todo. Entonces a los 2 o 3 meses o al día siguiente, ay, ya ando pidiendo limosna en la iglesia del pueblo porque no tengo ni para vivir. O sea, ¿de qué estamos hablando? Con ese pensamiento los dejo. Pero usted piénsalo. ¿Cuál es la jodienda de la gente? Joncan de lo que no tienen. Ay, Dios mío. Oh my goodness, Jesus Christ. Jesús tiene que venir. Definitivo.